Hola de nuevo, habíamos dejado el vídeo anterior en nuestra clase reloj, estábamos implementando los setters y los getters que nos quedaban, ya los tenemos completos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestra clase cronómetro. Vamos a importar la nueva clase que hemos creado. Como veis, siempre para importar una clase dentro de otra clase de TypeScript, porque NeMascript es un poquito diferente, pero es básicamente igual. Hacemos referencia a la clase que queremos importar y luego le decimos la ruta donde se encuentra. En este caso se encuentra la carpeta clases que hemos creado y la clase reloj. Ahora bien, teníamos una colección que decíamos que era un array que estaba tipado con any, porque no estábamos haciendo referencia a qué tipo de objeto es. Ahora lo vamos a cambiar y vamos a decir que es de tipo reloj. Y ahora en nuestro método lapso vamos a construir un objeto que en vez de ser un objeto JSON va a ser una nueva instancia de nuestra clase reloj. Ahora bien, al reloj le tenemos que pasar tres parámetros, que es la hora, y quitamos esta sentencia de aquí, con lo cual hemos borrado líneas de código, creándonos una clase que podremos reutilizar en muchas más clases. Hemos creado una nueva instancia de esta clase y la insertamos. Vamos a probar nuestro código. Vamos a comprobar que todo esté bien. Bien, era un problema que tenía de que he estado probando antes código. Entonces, como veis, nuestra aplicación ahora funciona. Si le damos al lapso, no nos está cogiendo la variable definida como minutos, seguramente sea porque está mal nombrada. Y en nuestro código la teníamos declarada como minuto y aquí la estábamos nombrando como minutos, por eso seguramente eso es. Ahora ya sí. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es refactorizar nuestro código. Vamos a utilizar la inyección de dependencias y vamos a utilizar la solución de diseño, el patrón de diseño Factory para crear nuestra clase. Vamos a empezar por crear. Bien, bueno, primero lo que vamos a hacer, vamos a ayudarnos de módulos y vamos a ver una cosa, que hemos inyectado nuestra directiva cronómetro, nuestro componente que hemos creado llamado cronómetro, directamente en nuestro componente principal. Nos vamos a ayudar de ngModules y lo vamos a declarar de forma global, aunque esto estaría a muy alto nivel porque este es el primer componente. Pero si nos lo llevamos a ngModule, tendremos acceso total desde la declaración de nuestro módulo, o sea, desde toda la aplicación. Entonces nos vamos a app modules y en declaration añadimos cronómetro. Veis con la prueba que he hecho antes, ya tenía el import. Si como vosotros no lo tendréis, pues nada, lo añadís para que lo reconozca. Y ahora pues nos vamos a componentes y vamos a ver, ahora que nos cargue, que efectivamente
pues la aplicación nos funciona. Bien, otra cosa que vamos a hacer, vamos a crear un nuevo fichero que le vamos a llamar reloj factory. Y nos va a ayudar a crear nuevos objetos de la clase reloj. ¿Por qué hacemos esto? Porque si mañana cambiásemos la dependencia de nuestra clase reloj por otra clase que se denomine de otra forma, si hubiésemos hecho 100 instancias de esta clase en nuestro código o 1000, tendríamos que ir una por una refactorizando y haciendo referencia a la clase que vamos a utilizar nueva. De esta forma utilizamos nuestra clase factory, y si tuviésemos que cambiar de clase de reloj por otro tipo de clase, lo haríamos aquí y automáticamente luego nuestro código nos crearía instancias de ese nuevo objeto. No tendríamos que cambiar el código para que crease instancias de la nueva clase. Bien, lo primero que vamos a hacer es importar una clase llamada inyectable de nuestro paquete Angular Core, y vamos a utilizar el decorador inyectable para decir que esta clase se debe inyectar cuando se llame por el constructor. Pasamos por parámetro los valores con que vamos a iniciar. Importamos nuestra clase reloj. Y de esta forma tendremos una clase, una factoría que nos devolverá, cada vez que llamemos a este método, nos devolverá una nueva instancia de nuestra clase reloj. Como habéis visto, he ido a poner el modificador static. Podríamos hacerlo así, trabajando con TypeScript, y luego importar esta clase en nuestro componente y directamente llamar a nuestro método estático sin tener que hacer ninguna instancia de clase. Pero lo vamos a tratar a través de la inyección de dependencias, con lo cual vamos a conseguir tener un objeto singleton, o sea, un solo objeto de esta clase para toda la aplicación, que será llamado cuando se necesite a este método y él nos retornará un nuevo objeto de la clase reloj. Bien, pues ya tenemos nuestra clase factory, y ahora lo que
lo que vamos a hacer es utilizarlo en nuestro componente. Lo vamos a definir en nuestro módulo para poder utilizarlo de forma global. Como es una factoría, es un servicio que tenemos, deberíamos tenerlo aquí. También lo podemos hacer directamente en el componente, pero si lo declaramos en el componente solo tendremos acceso a ese componente y se creará un objeto de esa clase en cada componente que lo utilicemos. Entonces lo declaramos en providers, dentro de un array. Vamos a importar, para que nos lo reconozca primero, nuestra clase reloj factory. Bien, y ahora nos vamos a nuestra clase cronómetro. Y en el constructor vamos a declarar un parámetro que va a ser reloj de la clase reloj factory. Y la vamos a importar. Este import de aquí ya no lo necesitamos. TypeScript nos permite que declarando la variable dentro del constructor sí lo necesitábamos. Si necesitábamos esta clase porque estamos diciendo que tenemos un array de objetos que son de la clase reloj. Bien, lo que os iba diciendo, TypeScript nos permite declarar una variable dentro del constructor. Por el paso de parámetros del constructor, si no tenemos una variable que se llame reloj factory, directamente él nos la crea en nuestra clase. De todas formas, a mí pues me gusta declarar las variables. Bien, con este paso de aquí le hemos dicho en nuestro app module que nos inyecte reloj factory y en nuestra clase pues le importamos para que sepamos que estamos trabajando. Y a partir de aquí vamos a ver que nos detecte que todo está bien. Y en nuestro método lapso lo que vamos a hacer es sustituir el new reloj por la llamada a nuestra variable que hemos creado. Y de esta forma hemos utilizado un patrón de diseño factory para crear instancias de la clase reloj, de tal forma que si ahora reloj pues la cambiásemos y hiciésemos referencia a
clock, a la clase clock, simplemente pues reloj factory, cambiaríamos clock y haríamos new clock en vez de un nuevo reloj. Vamos a ver que funciona. Como veis, esto nos sigue funcionando. Y hemos visto pues cómo utilizar la inyección de dependencias, para qué nos sirve nuestro ng-modules y cómo trabajar en definitiva con la programación orientada a objetos dentro de este nuevo framework. Y bueno, hemos visto como de una programación lineal, todo en la misma clase, definiendo objetos de JavaScript. Hemos utilizado pues las particularidades que nos ofrece TypeScript para la programación orientada a objetos. Hemos modularizado, nos hemos creado pues un pequeño directorio. Luego a medida que vayamos haciendo cosas, pues crearemos varios directorios para crear los pipes, para nuevos providers, nuevos servicios, etcétera. Y bueno, hemos visto cómo separar el código HTML de nuestro componente, cómo utilizar componentes dentro de componentes y bueno, como introducción, aunque ha sido un poco larga, pero yo creo que ha estado bien para ver pues un poquito más que las características de Angular 2 en sí, que lo vamos a ver en próximos vídeos. Nos ha servido para coger un poco de experiencia a la hora de afrontar un diseño con este nuevo framework. En los siguientes videotutoriales vamos a empezar a trabajar con ejemplos que nos brinda la propia documentación de Angular 2 para ver pues, cómo trabajar con formularios, cómo trabajar con los filtros, cómo ver el enrutado, cómo utilizar los servicios de ng-root para movernos a través de la aplicación. Recordad que estos son aplicaciones single web page y tendremos que ver cómo poder navegar a través de nuestra página como si estuviésemos navegando de verdad entre páginas de HTML. Y bueno, esto ha sido todo y lo dicho, nos vemos en los siguientes vídeos.